¡Wow! Un mueble viejo se va a transformar en una auténtica belleza. Voy a empezar primero lijando la solapa superior del mueble. Lo voy a lijar para quitar la cantidad de barnices y ceras que lleva durante tantos años. Primero utilizo una lija con una máquina y después a mano hago los contornos, pero solo voy a lijar la parte superior. El resto no va a hacer falta. Voy a extraer los cajones para poder trabajar mejor. Los cajones tienen estos tiradores súper bonitos, pero que están bastante oscuros, bastante feos, y luego os voy a enseñar cómo sacarles todo el brillo y todo el esplendor. Este cajón de abajo, la verdad es que, fijaros, es que no sale. Está pues un poco deformado del paso del tiempo y no acaba de salir. Este mueble es de una amiga y tiene más o menos unos 70 años, pero voy a transformarlo y voy a dejar... Vamos, lo voy a transformar en una auténtica maravilla. Cuando al final consigo sacar el cajón, voy a empezar a trabajar sobre él y ya veréis, es que es súper fácil poderlos restaurar y transformarlos completamente. Lo primero que hay que hacer es dar una capa de imprimación multiusos. Voy a dar la imprimación con un rodillo muy fino para que no deje marcas en la superficie y voy a dar en la parte exterior, o sea, en los delanteros de los cajones, las partes que se ven, también en los laterales y también en todas las zonas, menos en la parte superior, en esa solapa que he lijado, porque esa solapa la voy a conservar en color madera y luego veréis por qué. Hay que dar en las esquinitas con un pincel y después pasar con el rodillo para poder llegar a todos esos recovecos. Es importante que lo hagamos así porque si lo hiciéramos solo con el rodillo, pues esos pequeños recovecos, esas hendiduras que tiene las esquinas no nos quedaría bien y la pintura que después pondré en la superficie no agarraría. ¿Por qué vamos a utilizar imprimación? Porque con la imprimación nos vamos a ahorrar el trabajo de tener que lijar todo el mueble. La imprimación va a dar una capa que va a proteger la madera por un lado y por otro lado va a hacer que toda la pintura que pongamos sobre la superficie agarre perfectamente y aguante el paso del tiempo. He puesto un poco de cinta de carrocero para proteger el espejo y he seguido poniendo imprimación en todas las esquinas, en los huecos, utilizando el pincel y el rodillo. Una vez la imprimación está totalmente seca, voy a empezar a pintar. Voy a utilizar este color precioso, es una pintura a la tiza, es importante que sea a la tiza porque agarra muy bien, además queda mate y le queda perfectamente con el estilo del mueble. Es un color azul muy clarito. Tal vez en la imagen se vea blanquecino, pero el color es un azul muy suave y precioso. Le voy a dar con el rodillo, como estáis viendo, solamente en las zonas exteriores. Es importante que donde los cajones entran, esas maderas que están en los laterales internos del mueble, no las pintemos, porque si no, como estos muebles estaban hechos a mano y están hechos casi al milímetro, no podríamos poner los cajones en su lugar. Así que solo vamos a pintar la parte exterior y todas las esquinas. Las molduras también vamos a hacer como cuando he puesto la imprimación, primero con un pincel y después pasaremos el rodillo para que nos quede la superficie lisa y bien acabado. Aquí ya veis todas las zonas que he pintado del mueble, todo exceptuando la parte interna. Los cajones ya los tengo también acabados, le he dado a todo un par de capas y ahora voy a utilizar una lija para empezar a sacar esa belleza que tienen las molduras. Este mueble tiene una moldura en la parte superior, dos en los laterales del espejo y una en la parte de abajo. Bueno, también tiene una pequeña en el cajón que está justo en el medio. Para hacer este lijado, que es un lijado muy suave y muy sutil, primero tenemos que dejar secar la pintura 24 horas, porque si no nos llevaríamos toda la pintura. Tiene que quedar muy bien fijada sobre la madera. Y es una lija de madera de grano muy fino, para solamente llevarme lo que me interesa. Además también estoy sacándole un poco el color de la madera en justo las aristas que tiene alrededor del espejo para que tenga más gracia y fijaros que va cogiendo como un aspecto un poco anticuado, rústico, queda realmente
quede precioso. También en algunas zonas lisas también estoy sacándole algunos toques para que se vea la madera. El truco para que el cajón entre y se deslice perfectamente, utilizar una pastilla de jabón. Vamos a coger el jabón y vamos a ponerlo por toda la superficie de la madera donde toca y donde el cajón no funcionaba, y al final consigo que el cajón entre suavemente. Es importante que cuando lijemos, voy a daros este pequeño detalle, estos cajones no acaban de encajar, a pesar de que entré ahora perfectamente, no acaban de encajar muy bien y se ven un poco los contornos de la madera. Como la solapa superior la he dejado en color madera, voy a sacarle ese tono, el tono de la madera, en algunas zonas. Muy importante. Las partes superiores e inferiores del delantero del cajón. Ahí tenemos que hacer que no quede nada de pintura para que entre y salga perfectamente el cajón. Fijaros, aquí me había quedado un poquito de pintura y lo estoy lijando, es la parte de abajo, el cajón, el último de abajo, el que tenía un poco de problemas. Y si dejara estos restos de pintura, el cajón seguiría teniendo problemas. Así que vamos a insistir en que esto quede bien, y además cuando el cajón entre y salga, si queda un poco abierto, vamos a ver el tono de la madera igual que la solapa y queda perfecto. Voy a utilizar este papel, es un papel de transfer, es un papel que he comprado en Dipinto di Blu. Es un papel especial para transferir las imágenes sobre superficies y, como veis, vienen impresos en negativo, o sea, al revés, porque vamos a pegar la parte donde están las flores hacia la madera. Voy a recortar lo que más me gusta. No quiero utilizar todas las bicicletas ni todas las letras porque quiero que quede muy fino y muy elegante, con un toque sutil. Solo quiero que tenga un toque sutil con florecitas. Así que con la tijera recorto los trozos que me interesan. Cuando ya los tengo recortados, voy a empezar a colocarlos en su lugar. ¿De qué forma tenemos que hacerlo? Tenemos que poner una cola especial para transfer en la superficie de la madera y también en la superficie del papel, y pegar el papel con las flores hacia la madera, no hacia nosotros. Esto es muy importante. Cuando ya lo tenemos pegado, vamos a suavemente, para que no se nos rompa el papel, presionar muy bien para que se adhiera perfectamente en la superficie del mueble. Vamos a ir dándole toquecitos con el dedo para que todas las esquinitas se peguen bien. He intentado quitar al máximo el trozo de papel blanco que no me interesa para después ahorrarme un poco de trabajo. Ahora lo veréis. Y vamos, mirad, tengo una visita. Ha venido la perrita de un amigo a saludarme. Y vuelvo a hacer lo mismo. He pegado un trozo más grande con flores en el cajón de abajo. En los dos cajones superiores, solamente en los laterales, he puesto un pequeño detalle con flores, y en la parte central unas letras. En los laterales del mueble, con una plantilla de stencil y una pasta de relieve, con la ayuda de una espátula, reparto la pasta por la superficie de la plantilla, y esto le va a dar un toque especial porque va a quedar una textura con superficie y queda precioso. Antes de que se seque la pasta, retiramos la plantilla y lo dejamos secar completamente. Tienen que pasar como mínimo 6 horas. Cuando han pasado 6 horas y el papel está totalmente seco, voy a mojarme el dedo con un poquito de agua y lo voy a pasar por la superficie del papel. La pulpa del papel empieza a ablandarse. Voy haciendo como si hiciéramos un masaje muy suavecito y vamos a empezar a notar como la pulpa del papel empieza a caer y empiezan a hacerse visibles las flores y queda precioso. Vamos a hacer esto con mucha paciencia, con tranquilidad y sin presionar demasiado, porque si presionamos demasiado podemos llevarnos al final los dibujos con las flores. Voy a hacer lo mismo en todas las zonas donde he puesto el papel. Fijaros que este es el cajón central y he puesto solamente las letras y queda preciosísimo. Es que me encanta el resultado. Cuando ya tengo seco todo, se ha secado la plantilla con el stencil que he puesto en los laterales, en los papeles, la pintura, todo. Está perfecto el mueble y totalmente seco. Voy a empezar a darle el toque final. Voy a retirar primero todos los trozos de cinta de carrocero que he puesto para proteger la solapa superior y también el espejo. Una vez hecho esto, voy a utilizar una cera
antigua. La tenía mi amiga en su casa, que era de su madre, y me ha parecido maravilloso poderla utilizar porque el mueble también era de su madre y es una cera casera, una cera, pero bueno, la cera la podéis comprar en cualquier tienda de ferretería, o sea, de bricolaje, de ferretería o lo que queráis. Para poner la cera es importante utilizar un secador o una pistola de calor para darle calor a la cera y que se extienda perfectamente. Para esto vamos a utilizar una brocha limpia y seca y vamos a empezar a repartir la cera y fijaros qué bonita queda la madera. No solamente lo voy a dar en la solapa, también lo voy a dar en toda la superficie del mueble, en todo lo que he pintado. Al darle esta cera que tiene un toque, un punto un poquito amarillo, va a subir la intensidad del color de la pintura y le va a dar un toque un poco más verdoso. Y la verdad es que me gusta un montón. Vamos a utilizar el secador para ir repartiéndola. También tenemos que poner la cera sobre el transfer, o sea, sobre el papel. Y una vez hemos acabado con la cera, vamos a pasar un trapo limpio de algodón y que no suelte pelusa para sacarle un poco de brillo. Los tiradores que estaban tan feos voy a limpiarlos con vinagre de limpieza. Dejo los tiradores en remojo, le paso un cepillo y el cambio es impresionante. Son tan bonitos que quedan ideales con el mueble. Solamente tengo que colocarlos en su lugar y el mueble está acabado. Y es que queda tan espectacular. ¿Os acordáis de cómo era antes? Pues fijaros cómo ha quedado de cine. Muy bonito. Este mueble lo ves en un escaparate en una tienda y dices, yo lo quiero para mi casa, porque es que es espectacular. Lo he decorado con algunas de las piezas que he hecho en otro de mis tutoriales y bueno, es que me he enamorado. Le he dicho a mi amiga, te voy a robar el mueble porque es precioso. En fin, espero que os sirva para arreglar, cambiar, transformar muebles antiguos. También podemos utilizar esta técnica en muebles modernos y el resultado, como veis, es impresionante. Recuerda dejarme tu like porque me hará muy feliz y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete para no perderte ninguna de mis ideas. Justo debajo del vídeo en la caja de información tenéis el enlace para poder comprar los papeles de transfer en Divinto di Blu. En fin, hemos llegado al final del tutorial y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.